Mira esto. Eso. Y esto también. ¿Ves el patrón? Todos estos vehículos tienen algo en común. Ninguno de ellos es blindado, ninguno de los soldados dentro está protegido, y todos son rusos. Rusia está enviando a sus soldados a la guerra desnudos, literalmente. Sin cascos, sin chalecos, sin nada. Y cuando digo desnudos, quiero decir que el 80% de las tropas están entrando en combate con menos protección de la que tú tienes al conducir tu auto. Las matemáticas de esto son aterradoras y lo que revela sobre Putin es aún peor. Eso que acabas de ver no es propaganda, son videos verificados de múltiples incidentes documentados por comandantes ucranianos. Gente que está ahí viendo esto suceder con sus propios ojos. Igor Komok, comandante adjunto del 2º Batallón Mecanizado de Ucrania, observó que esta situación se repetía en la región de Lyman, una ciudad en el este de Ucrania, justo en la línea de frente de la guerra de 20 grupos de asalto rusos recientes. Solo 4 usaban cascos y chalecos balísticos. Solo 4. Y aquí hay un dato impactante. El 80% de los soldados rusos están entrando en combate sin protección básica. Una brigada ucraniana compartió fotos de al menos 6 soldados rusos muertos y todos estaban sin armadura. Igor Komok lo resumió bien al decir, no son casos aislados, están siendo obligados a luchar sin la armadura que necesitan. Entonces, aquí queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la segunda mayor potencia militar del mundo está enviando soldados a la guerra sin equipo básico? La respuesta está en una contradicción tan absurda que, cuando la entiendas, te va a parecer imposible, pero es exactamente lo que está pasando. Vamos a empezar por los números. Hasta el 30 de noviembre de 2025, las estimaciones ucranianas señalan que Rusia ha sufrido 1.172.860 bajas, más de 1 millón de soldados muertos o heridos. Déjame poner eso en perspectiva. La Unión Soviética peleó en Afganistán 10 años completos de guerra. ¿Sabes cuántas bajas? Cerca de 50,000. Putin sacrificó 23 veces más soldados en menos de 4 años. Con esas pérdidas gigantescas, esperarías que Rusia estuviera desesperada por proteger a los soldados que aún tiene, ¿verdad? Aún los tiene, ¿verdad? Reclutar y entrenar es caro. Perder soldados retrasa todo. Y aquí la historia se vuelve insana. Rusia está pagando $28,000 de bono por cada soldado que firma contrato, $28,000 solo para convencer a la persona de entrar. Después, otros $3,200 al mes de salario en el primer semestre de 2025. Solo Putin gastó $25,000 millones en salarios y bonos. Ahora piensa conmigo, son $28,000 por soldado, ¿cierto? ¿Y cuánto cuesta un casco militar básico? Se puede arriesgar que cerca de unos $500. Un chaleco balístico, algo alrededor de $1,000, tal vez más. El equipo completo, algo cerca de $2,000. Mira, tienen $28,000 para reclutar a cada soldado, pero no tienen $500 para un casco. Piensa un poco en eso, porque esa contradicción es la clave para entender todo. 28,000 para reclutar, 500 para el casco, y el soldado va a la guerra sin el casco. Eso no tiene sentido, ¿verdad? La explicación solo puede ser escasez, falta de equipo. O sea, Rusia simplemente no tiene suficientes cascos. Pero no es eso. Rusia perdió $112,000 millones en equipo destruido, tanques, vehículos blindados y artillería convertidos en chatarra. Las reservas de la era soviética se acabaron. La producción no alcanza para cubrir las pérdidas, pero $112,000 millones en equipo destruido significa que estaban produciendo, ¿verdad? Miles de millones de dólares en tanques, en vehículos, en misiles. Es difícil creer que no podían producir cascos de $500. La verdad es otra.
No es falta de capacidad, es una elección, y aquí está la lógica macabra detrás de esa elección. Esta guerra mostró una dura realidad. Para Putin, los soldados no son personas, son recursos desechables. Y cuando ves a los soldados como un recurso, las matemáticas cambian completamente. Ya gastaste $28,000 para convencer al tipo de firmar el contrato. Él ya está comprometido, ya está en el sistema. ¿Por qué gastar otros $2,000 equipándolo? Si él muere, tomas los $28,000 del siguiente y los siguientes. Es más barato reemplazar al soldado que equiparlo para sobrevivir. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Hay un concepto militar llamado reconocimiento por la muerte. Envía soldados desprotegidos a zonas peligrosas. Cuando son atacados, revelan dónde está el enemigo. Son carnada, sondas humanas. Y aquí está el punto. Un soldado con chaleco o sin chaleco cumple exactamente la misma función cuando es usado como carnada, solo que con una gran diferencia. Uno cuesta $500 más. En la cabeza de Putin, gastar ese dinero es un desperdicio. El soldado va a morir de todas formas. Por lo menos así ahorras el costo del casco. Y hay más. Los comandantes rusos les mienten a estos soldados. Les dicen que el territorio al frente está limpio, ocupado por aliados. Los soldados, creyendo en eso, caminan desprotegidos directamente hacia las posiciones ucranianas y mueren sin entender lo que pasó. Perturbador, ¿verdad? La verdad es que, para ellos, informar al soldado no cambia el resultado. Él va de todos modos. Entonces, ¿para qué gastar energía explicando? Quizá pienses, ok, pero ese es Lyman. Tal vez sea una región específica, mal administrada. No, esto está pasando en toda la línea del frente. El 10 de noviembre de 2025, cerca de la ciudad de Pokrovsk, una región de intensos combates, Rusia intentó algo que parece una escena salida de la película Mad Max. Rusia ya ha perdido más de 11,000 tanques, más de 23,000 vehículos blindados. Ya no tienen suficiente equipo pesado, así que improvisaron. Usaron motos, camionetas, vehículos civiles, bogies, cualquier cosa que pudiera moverse. Juntaron todo en un convoy e intentaron infiltrar en las líneas ucranianas. El plan era usar niebla densa para esconderse de los drones. La niebla se disipó, pero Ucrania ya se había preparado para eso. F-16 ucranianos y operadores de drones esperaban. Los vehículos rusos sin blindaje explotaron como papel. Los sobrevivientes corrieron hacia las ruinas y fueron cazados uno por uno. ¿Y crees que eso cambió algo? Que alguien en el mando ruso pensó, mira, tal vez deberíamos equipar mejor a esta gente. No, la cuenta aún cierra. ¿Perdiste 50 soldados en un ataque? Recluta 50 más. Cuesta 28,000 cada uno. Paga, pero no gastes los 500 del casco. Sustituyes, no equipas. Y si crees que estoy exagerando, déjame contarte la historia más perturbadora de todas. Marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer. Rusia Unida, el partido de Putin, decide hacer un regalo a las madres de los soldados muertos en Murmansk, una región en el extremo norte de Rusia, prácticamente en el Ártico. ¿Sabes qué les dieron? Moledores de carne, increíble. Mira, Maya Zorubka, así es como los rusos y ucranianos llaman a esta guerra. Significa la máquina trituradora, el moledor que convierte a los soldados en carne molida. Y el gobierno ruso les dio el objeto literal a las madres que perdieron hijos en ese moledor. Cuando la indignación explotó, los oficiales se defendieron diciendo que las madres lo pidieron. No pudieron entender el problema. Eso es lo que pasa cuando ves a los soldados como un recurso por demasiado tiempo. Dejas de ver el simbolismo, dejas de ver la humanidad. ¿De verdad crees que cambiar un hijo por un electrodoméstico es un trato justo? Y esa mentalidad lo impregna todo, porque para ellos el soldado es materia prima. No inviertes en proteger materia prima que de todas formas va a ser consumida, solo te aseguras de tener suficiente en inventario. Los números lo confirman. La tasa actual es brutal, alrededor de 1,100 bajas rusas por día solo en noviembre de 2025, más de 1,000 personas al día. Y la respuesta de Rusia no es vamos a proteger mejor a los que tenemos, es vamos a reclutar a más.
Mientras tanto, las reservas financieras de Rusia están cayendo en picada. El dinero se está acabando y aún así siguen pagando 28,000 por cabeza. ¿Por qué? En la matemática macabra del Kremlin, esa es la jugada inteligente. Hasta los críticos rusos empezaron a notarlo. Blogueros militares que apoyan la guerra se están quejando abiertamente de eso. Dicen que la televisión muestra victorias tontas, mientras regimientos enteros mueren por pueblos sin importancia. La narrativa se está quebrando, pero el sistema sigue y ¿sabes qué es lo peor? El invierno se acerca para ellos. De diciembre a febrero, las temperaturas en esa región bajan a 15 o 20 grados bajo cero, a veces aún más frías. Soldados sin armadura ahora también van a enfrentar eso sin ropa adecuada para el frío, y lo harán luchando contra drones térmicos que ven perfectamente en el frío. Ucrania está atacando refinerías rusas, creando escasez de combustible. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta de Rusia? Más soldados, más $28,000 por cabeza, porque es más barato reemplazar que equipar. ¿Recuerdas a ese soldado del principio corriendo del dron sin protección? Él no es enemigo por elección. Él creyó en la promesa de los $28,000, firmó el contrato. Fue enviado a la guerra y descubrió que Putin tenía dinero para convencerlo de ir, pero no para mantenerlo vivo, porque en la cabeza de Putin, él ya cumplió su función, ya está comprometido, ya está ahí. Protegerlo ahora sería gastar dinero en vano. Esa es la realidad de las tropas de Putin, luchan sin nada. No es incompetencia, no es desorganización, es una elección calculada. Es una máquina que transforma dinero y personas en carne molida y que funciona exactamente como fue diseñada. La pregunta que queda es, ¿hasta cuándo va a continuar esto? ¿Cuánto tiempo aguanta Rusia sacrificando soldados de esta manera? ¿Y tú, qué opinas de esta situación? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo entender algo que no sabías, compártelo y suscríbete al canal para más análisis como este. Hasta la próxima.